Noche y amigos, queremos leer una porción del Evangelio de Juan, del Evangelio según San Juan. Vamos a leer capítulo que leemos, hermanos, es el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Comparta su Biblia, hermanos. Saludos a todos los que están con nosotros por medio del internet. Hay notas de agradecimiento al Señor. Lo comparto, hermanos. Una hermana que agradece al Señor porque abrió puertas para entrar a la universidad y estudiar ahí, pues, ¿verdad? Porque muchos solo entran pero no estudian. Pero nuestra hermana, felicidades, felicito a la mamá de nuestra hermana. Es una hermana servidora de la iglesia. Tengo el orgullo y el privilegio de decir que son servidores de la iglesia que están entrando a la universidad. Aleluya. Felicidades a la mamá por el esfuerzo, la dedicación, el tiempo, y también a la estudiante. Y ya Dios mediante, entre 3-4 años la tendremos graduada. Creo que está estudiando algo así como psicología o sociología. Lo que vaya a estudiar, que Dios la use. Y sé que es una de las universidades más distinguidas de Estados Unidos. ¿Cómo la ve? Que los evangélicos no tenemos la capacidad de entrar a las universidades más pesadas de este país. Claro, si tenemos al Señor, ¿por qué no? Y tenemos padres que están dispuestos. Yo felicito a la hermana, damos gracias a Dios por eso. Y también un hermano le agradece al Señor porque ha hecho un cambio grandioso en su vida. Qué bueno, Dios es fiel, hermanos. Amén. Leemos entonces Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículo 1 en adelante, que dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Amén. Hasta ahí pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Hermanos y amigos que nos hemos congregado esta tarde para adorar al Señor, yo le voy a rogar que abra su corazón, hermanos, a la palabra que hemos de hablar. Y le voy a rogar, hermano, con todo respeto, deje que el Señor use esa palabra para ministrarle también. Que nos vayamos ministrados esta tarde, nos vayamos consolados si es posible, hermanos. Porque sin duda, hermanos, lo que hemos venido a buscar es bendición de Dios. Yo le voy a decir algo, hermano, yo voy a ser muy breve. Cuando yo leí esta porción de la Biblia, pensaba, hermanos, en lo glorioso y la victoria que es para nosotros la muerte de Cristo. Quizás, hermano, para ampliar el pensamiento o el tema, pensaba cómo no solo la muerte, sino la posterior resurrección de Cristo para nosotros debe ser, hermanos, un elemento que nos aporte confianza de que el Señor tiene el control. Se ha dicho, hermanos, y es cierto, tal vez se ha vuelto un cliché para muchos decir esto, pero es un hecho, hermano, que la mayoría de religiones o sectas tienen sus líderes. Podríamos hablar, hermano, de grandes pensadores del mundo secular, y aún dentro de la religiosidad, hermanos, de las sectas, hombres que han destacado por su pensamiento, por su mensaje, que tal vez, hermanos, trasciende el hecho de que se conozca dónde están sepultados. Y muchos ocupan hasta tiempo para ir a venerar a esos líderes, como le digo, espirituales, morales, sectarios, religiosos. Y es interesante que tienen un lugar donde ir a hacerlo, hermano. Es interesante, por ejemplo, hermanos, usted sabía, en Jerusalén, allá en Israel vamos a decir,
Está un lugar, hermano, donde está sepultado el líder de una secta de los gnósticos. Es un lugar muy bonito, jardines, muy hermoso, hermano. Ahí los que son de esa secta van y adoran. O podemos hablar, por ejemplo, hermano, de los que van aquí en Estados Unidos a un estado que se llama Utah, por ejemplo. Ahí está supuestamente la tumba del líder de ellos, de José Smith. Y van y lo adoran. Y van y hacen esta reflexión. Sin embargo, hermanos, nosotros no tenemos un lugar específico donde adorar al Señor. Pero que el Señor vive y reina, de eso no hay duda. De que el Señor nuestro vive, no hay duda. Es decir, hermanos, quiere decir que las tumbas y las sepulturas y los mausoleos son evidencia de que ahí están los líderes. Y ahí están sus huesos, y ahí están sus cenizas, o ahí está lo que sea, tal vez sus momias. Pero hermanos, eso no da fe de que necesariamente esos líderes o esa religión pueda trascender como ha trascendido la verdad de que Cristo está vivo y que reina para siempre. Es más, Jesucristo, hermanos, aunque murió, está vivo, y tan vivo está que después de haber muerto y resucitado, pareciera que su poder se ha crecido, hermano, porque la muerte de Cristo nos limpia de todo pecado. El sacrificio de Cristo vino a ser libres a los que estaban esclavos del pecado. Es decir, que Cristo se ha crecido con su resurrección. Por eso la cruz está vacía, bueno, ya ni existe. Ahora, hay gente que anda vendiendo pedacitos de la cruz de Cristo, ¿verdad? Estafando gente anda. Porque ahora venden pedacitos de la cruz de Cristo, hasta del arca de Noé, dice. Y no faltarán los cristianos que andan buscando, hermano, y cuando vaya a Israel, ¿me puede traer aceite del olivar donde Jesús lloró? Mire, yo no sé, pero yo le puedo testificar que todo lo que compro en Israel es made in China. Todo, hermano. Hasta los mismos guías de turistas dicen: no compren, eso es hecho en China, dice. Sí. Ahí andaban, hermano, en ese grupo que andaban pastores que todo compraban, todo compraban, porque es en Israel. Y cuando fuimos, por ejemplo, a Caná, allá a Caná, donde fueron las bodas, le brillaron los ojos cuando le daban probaditas de vino. Gracias a Dios yo no tomé. Vive Dios que no tomé. Porque le dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas es lleno del Espíritu Santo. Y de ahí lo sacó el Señor a muchos. Como le digo, hermano, el sacrificio, la muerte de Cristo, el hecho de la cruz, para la iglesia, para los evangélicos, debe ser motivo de gloria. No en sí, hermano, el sacrificio, porque acuérdese que la muerte en cruz era vergonzosa. La muerte en la cruz del Calvario ha sido considerada la muerte más terrible, más vergonzosa, porque se supone que eran crucificados junto al camino donde todo el mundo pudiese ver y temer levantarse contra el imperio, y se cree que los crucificaban desnudos. Ahora, como le digo, el hecho de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo, lo que simboliza para nosotros es vida. Es decir, sí, Cristo murió, pero resucitó. Y esa es la gran diferencia del evangelio a la religión. Y esa es la gran diferencia, hermanos, del poder del evangelio a la religiosidad de las sectas. Porque los líderes están ahí, hermanos, como le dije, sepultados, y los veneran, y hay fotos de ellos. Pero de nuestro Cristo, hermano, ¿qué evidencia puede haber si Él está vivo? Aleluya. Si Él vive, si Él está tan vivo, hermanos, que está con nosotros ministrándonos. Hermano, aún el jardín de la tumba allá en Israel, dicen: es posible que aquí fue, dice. Es muy posible que porque enfrente hay una colina con cara de calavera, es muy posible, pero no están seguros. Pero bueno, si ahí fue, ya no está. O sea, si uno iba ahí, como fueron las mujeres, a ver el cuerpo de Cristo, ni ellas lo encontraron. Y por eso los ángeles le dicen: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? ¿A quién buscáis si Él está vivo? Él no está muerto.
Cuando los ángeles declaran esa palabra, Él vive, estaban confirmando la resurrección que Cristo mismo había dicho, que al tercer día resucitaría de los muertos y al tercer día daría testimonio. Las mujeres fueron las primeras, benditas sean las mujeres. Mujeres, siéntanse felices que a ustedes fueron las primeras que el Señor les reveló su resurrección. Por eso yo alabo, hermano, al Señor, porque las mujeres fueron las primeras en ir a contar y dijeron a los discípulos: el Señor ha resucitado. Pedro, el Señor ha resucitado. Las mujeres usó Dios, no usó los apóstoles. No fue a Pedro le dieron el recado, se lo dio María. Digo: Pedro, el Señor ha resucitado. Te cuento, el Señor ha resucitado, está vivo, Pedro, está vivo. Y aquel no creía y sale corriendo, hermano, porque no creía. Y detrás de él Juan. Y Juan corrió más fuerte porque estaba más joven y llegó primero y ni quiso entrar, se quedó así asustado. Pero Pedro sí se acercó y cuando llega a ver, no está, ha resucitado. Y se va a decir a los hermanos: hermanos, el Señor ha resucitado, el Señor está vivo. Y todos alabando a Dios. Entonces cumplió la palabra: sí, el Señor está vivo, ha resucitado, no está en la tumba, está vacía. Allí estaban las vestiduras, allí estaban los lienzos, pero Él no estaba. Aleluya. Y luego comienza, hermanos, a regarse entre los apóstoles y seguidores de Cristo: Señor vive, el Señor vive. Y allá aparece el famoso Tomás, tipo de muchos cristianoides de hoy. Y si le duele, que le duela. ¿Y qué? Porque hay cristianoides que no tienen fe, que están en la iglesia y no confían en el poder de Dios, y todo les duele, pero no se aferran al Señor. Allá estaba Tomás: hasta no ver, no creer. Hasta no ver, no creer. Si no lo toco yo, si no lo miro yo, si no estoy con Él, yo no creo. Y aquí le decían: pero Tomás, el Señor se nos apareció, lo vimos, Tomás, así estaba, aquí vino. Yo no creo, hasta que no toque sus heridas. Y como el Señor le da gusto a los suyos, hermano, se le apareció: pasa a vosotros. Y aquel: ajá, Tomás, ¿cómo fue? Que no ibas a creer. Mete tu mano aquí, le dijo. Y también en esta mano mete tu dedo. Y también aquí donde me traspasaron, mételo. Y sé creyente, no incrédulo. Y aquel se postró y le adoró. Y el Señor se siguió apareciendo por 40 días, dice. También está lo que pasó en camino de Emaús, ¿se recuerda, hermano? De aquellos dos discípulos que iban caminando y el Señor se les acerca. Ellos iban hablando de lo que había pasado allá en Jerusalén, que el Cristo de la gloria había sido entregado en manos de pecadores, que había muerto en la cruz. Ellos iban cavilando diciendo: el Señor murió, Él nos dijo. Y el Señor se les acerca. Aleluya. A mí me gusta esa porción, hermano. Y les pregunta: ¿de qué hablan? Y ellos: de Jesús, el Nazareno. ¿Qué acaso eres tú el único que no se ha dado cuenta que Él ha muerto? Y el Señor les comienza a hablar la palabra. Y dice que el corazón de ellos comienza a palpitar, hermano, porque cuando uno está frente al Señor y ante su palabra, hermano, uno siente rico, uno siente una presencia de Dios, uno se siente fortalecido. Y dice que ellos comenzaron a sentir algo, pero por miedo no le decían. Y se lo llevan a la casa. Y ahí se revela que era el Hijo de Dios, el Nazareno, que estaba vivo. Y dicen ellos: con razón nosotros sentíamos que nuestro corazón palpitaba. Por eso, hermano, el Hijo de Dios, el que es creyente, el que ha nacido de nuevo, cuando Dios habla, su corazón, hermano, se enardece, siente algo especial, se goza en la palabra, se goza en la tribulación, se goza en la presencia de Dios. Y lo deja. Y se le va apareciendo a todos. Y llega esta ocasión cuando Juan va a narrar que también, hermanos, se les aparece aquel poco de hermanos que habían vuelto a las tareas oficiales que ellos tenían antes de venir con Cristo. Y dice que Pedro, después que se había manifestado allá con Tomás y desaparece, dice que se va. Y se va a pescar. Y dice: voy a pescar, dice. Era su oficio. Y dijeron a nosotros: pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir contigo. Y fueron al mar de Tiberias.
Es una parte muy linda del mar de Galilea. La ciudad de Tiberias existe, está ahí. Le dicen Tiberías también. Y estaba Simón Pedro, Tomás, el que había ya cambiado de conducta, Natanael, aquel que el Señor le había dicho que era un hombre, un varón recto, ¿se acuerdan? Estaba Natanael, estaba Tomás, el dídimo o gemelo, quiere decir dídimo, y también estaban los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Y dice Pedro: vamos a pescar, vamos. Hermano, llama la atención, si usted lee esta historia, cómo ellos, hermano, se habían encontrado con el Señor, pero no habían reaccionado, hermanos. Ya habían visto al Señor resucitado. El Señor no había partido todavía hasta su trono, pero ellos como que no caían en la cuenta de lo glorioso que había sido el hecho de que Cristo estaba vivo. Pero Cristo, hermano, el poder del Evangelio y la gloria del Evangelio consiste en eso, que Jesús está vivo. Que nosotros no predicamos a un líder religioso que está muerto allá en un mausoleo. Él está vivo, la tumba está vacía, no se halla el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia y Él habita en medio de su iglesia. Si quieren conocer el cuerpo de Cristo, tienen que ver a su iglesia. Y entonces se van a pescar, y dice que no agarraron nada, hermano, toda la noche. Y estoy narrando rápido, hermano, porque voy a dar al punto en este momento. Cuando dice que el Señor desde la playa se le vuelve a aparecer y le dice: ¿tenéis algo de comer, hijitos? Y usted sabe la respuesta de Pedro: no hemos pescado nada. Y aquí viene lo interesante, que el poder de Cristo seguía vigente aún después de que había muerto. Por eso le digo, hermano, que el Evangelio, y lo hemos venido hablando, el Evangelio es algo maravilloso, hermano, porque no se basa en el liderazgo de un hombre, sino que se basa en la verdad de la resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué celebramos Santa Cena nosotros? Y no hay que estar tristes: ay, hermano, se murió Jesús. Pero Él está vivo, hombre. Él está vivo. Por eso nosotros no adoramos cruces el 3 de mayo. Yo, cuando nos compremos este local, lo primero que voy a botar es la cruz de afuera y ya está. Pon una cortina más bonito. Porque la cruz no es un símbolo que nosotros adoramos. Nosotros adoramos a Cristo, no la cruz. Porque la cruz es símbolo de vergüenza. Si no lo sabía, la cruz es símbolo de vergüenza. Porque por eso lo pusieron al Señor en la cruz, porque los romanos habían determinado que los que se levantaban en armas fueron muertos en la cruz para vergüenza del resto y para lección del resto. Pero la cruz está vacía. Si fuese la cruz está vacía. Pero el poder de Cristo no terminó con su muerte. Y eso es lo que quiero que nosotros entendamos, hermano. Que la verdad del Evangelio y el poder del Evangelio y la gracia del Evangelio consiste en que Jesús resucitó. Y por eso Pablo a los Corintios, si usted estuvo ayer, le dice: yo me he preocupado por enseñar a Cristo y a este crucificado. Porque si murió, también resucitó. Y tal poder de Cristo es ahora que ha resucitado, que no se ha empañado su gloria, hermano. O sea, Cristo sigue siendo más poderoso. El Evangelio sigue transformando vidas. El Evangelio sigue clamando, hermanos, la verdad de que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El que se aferra al Evangelio y cree en Jesucristo tiene vida eterna. El que cree en el Evangelio de Jesucristo puede cambiar. Él puede cambiar al borracho, al adúltero, al drogadicto, a la prostituta, al mentiroso, al brujo, a la bruja. Lo puede cambiar el Evangelio ahora más que nunca, porque Jesús sigue vivo. Así como los discípulos pudieron llevar esas redes llenas de peces, porque Jesucristo, a pesar de que había muerto, ahora vivía y estaba en plenas funciones de su poder, hermano. El Evangelio no va pasando de moda. Las religiones pasan de moda. El Evangelio no pasa de moda. El Evangelio no se envanece. ¿Sabe quiénes lo envanecemos? Somos los cristianos que no nos afirmamos. El Evangelio sigue siendo el mismo. Esta tarde vamos a orar para que el Señor sane y va a sanar. Vamos a orar para que el Señor rompa las ataduras de tu vida que te andan acosando. Muchos han venido ahora temorizados, con miedo, nerviosos, hasta se les mira la tembladera que tienen.
Muchos han venido atrofiados por el pecado, por la maldad, por la culpa, que Satanás, hermanos, les ha hecho creer, pero mayor es Dios, porque Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando el Señor le dice: echen la red a la derecha, ahí hallaréis. Mire, hermano, ¿cómo nosotros no le vamos a creer al Señor? Si, como le dije, los líderes de la gente ahí están. Nuestro líder está vivo. Ellos pueden adorar sus fotos si quieren, pueden venerar sus fotos y sus tumbas, pueden ir a dejar flores y estampitas, pueden hacer gallardetes y lo que sea. Nosotros no podemos, hermano. ¿A dónde la vamos a llevar? Si el Señor está, ¿dónde está su iglesia? Donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor, dice. Podemos ir al parque, allí está el Señor. Tú puedes ir en tu carro alabando a Dios, ahí está Cristo. Cuando estás en tu casa, el Señor está a tu lado. Cuando estamos en la iglesia, visita la iglesia. Donde está el Señor, pasa algo. Tiene que pasar algo. Y eso, Señor, y con lo cual termino, yo no quiero nunca que tengamos un culto sin que tu presencia no se derrame, Señor. Yo no quiero un culto sin que no haya lágrimas. Yo no quiero un culto, Señor, sin que no haya tu presencia tocándonos, motivándonos. Mire, hermano, después de cada culto uno se va feliz. Amén, dicen, y otros se van amargados. Y sea sincero, porque a veces se va amargado de aquí. Pero ni modo, hermano, es cosa suya con Dios. Pero aquel que viene hambriento y sediento y abre su corazón y se deja ministrar por el Señor que vive. Hermanos, cuando estamos predicando sentimos una presencia de Dios. Cuando estamos ministrando Santa Cena, cuando estamos adorando a Dios, por eso adoramos a Dios y no quisiéramos parar, porque uno está sintiendo la administración de Dios, la fortaleza de Dios. Dios puede fortalecerte esta tarde, Dios puede animarte esta tarde, el Señor puede sanarte esta tarde, Dios te va a hacer grandes cosas esta tarde, porque Él está vivo. Se les apareció a los discípulos y todavía seguía haciendo milagros el Señor. Cuánto más ahora, hermano, que lo necesitamos tanto. ¿Has venido por un milagro? Yo sí. ¿Qué tienes? ¿Qué te falta? ¿Tú crees que el Señor lo puede hacer, hermano? ¿Tú crees que el Señor puede generar salud en tu cuerpo enfermo? ¿Qué te han dicho? Estás enfermo, grave, una enfermedad crónica. El Señor te puede sanar hoy, te va a sanar, claro que sí. Te han dado malas noticias, hermanos. Pareciera que hoy, hermanos, las malas noticias vuelan. Muy pocas buenas noticias se oyen ahora, hermano. Se oye de crisis, de aviones que se caen, de guerras, de tumultos, de opresión, de pecado. Pero la iglesia, hermano, todavía hay buenas nuevas de salvación, porque nosotros somos pregoneros de esas buenas nuevas. Queremos decir a los amigos: Cristo te ama, Dios te trajo, Dios quiere cambiar tu vida. Hoy más que nunca el poder de Cristo está vigente, hermano. Hoy más que nunca el poder del Evangelio es real. Yo oraba, hermanos, le confieso, y decía: Señor, ¿cómo se ha vituperado tu verdad? Yo le decía: señores, hoy es el tiempo de la apostasía, hermano. El tiempo del engaño y de que muchos se dejan engañar. El tiempo del evangelio light, del evangelio simple, sencillo, fácil, de domingo. Pero en medio de eso me decía el Señor: yo tengo un remanente. En medio de eso hay iglesia que ama al Señor. En medio de eso hay una iglesia que cree en el poder de Dios. En medio de eso hay una iglesia que todavía ora y creemos en el nombre que es sobre todo nombre. En medio de eso hay una iglesia que se guarda. En medio de eso hay una iglesia que me espera. Y en medio de eso hay una iglesia en donde yo me voy a glorificar ahora más que nunca. Vamos a comenzar a ver los grandes milagros, hermano. No le digo que vino un avivamiento. La iglesia siempre ha estado en avivamiento, hermano. Lo que sí le voy a decir es que comenzaremos a ver cosas que ojo no ha visto, ni han subido al oído del hombre ni al corazón. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Crees tú que Cristo está vivo, hermano? Sí, por eso estamos aquí.
¿Tú crees que el Señor puede sanarte hoy? ¿Crees que el Señor puede levantarte? ¿Crees que el Señor puede vencer al diablo? Ya lo venció. Para el diablo, hermanos, que Cristo esté vivo ha sido un dolor de cabeza horrible, porque él creyó que se lo iba a terminar en la crucifixión, pero el Señor le dijo: muerte, yo seré tu muerte, le dijo. Jesucristo le habló a la muerte y dice: muerte, yo seré tu muerte, te voy a matar, muerte. Y no lo pudieron frenar, y se manifestó a su iglesia y seguía haciendo milagros. Se mostró a Tomás, se mostró a los de camino de Maús, se mostró a los apóstoles aquí en esta pesca milagrosa. Y qué lindo el Señor, hermanos, que cuando los discípulos llegaron con las redes llenas de peces, y ese detallito, hermano, me gustó, dice que el Señor los esperaba con una fogata encendida, ya listo para comer. El Señor siempre se adelanta, hermano. El Señor siempre se anticipa, sabe nuestra necesidad. Él sabe lo que van a necesitar mañana. No te preocupes por el mañana, el Señor está ocupado de eso. Si tú no duermes por el mañana, aflígete porque te puedes morir de desvelo. El Señor se ocupa. El Señor ya tiene encendida la fogata para que pongas a cocinar los peces que has pescado. Solamente haz lo que Él te dice. Tira la red a la derecha, haz caso nada más. Hazle caso al Señor, y Él honra a los que le honran. Cierre sus ojos, vamos a orar, hermano. Incline su rostro, no se vaya a mover nadie. Todos aquellos que esta tarde han venido delante del Señor confiando, yo quiero invitarles que se acerquen aquí al frente. ¿Has venido por una necesidad?